Eres bueno, 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 bueno. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de Jueces. ¿Okay? Libro de Jueces, capítulo 7, versículos del 1 al 8. Jueces, capítulo 7, versos del 1 al 8. Y le hemos titulado este mensaje, repito, basado en Jueces, capítulo 7, versículos del 1 al 8, de la siguiente manera. Dios hace más con menos. Mire eso. Dios hace más con menos. Así que acompáñeme a la lectura de Jueces capítulo 7, versos del 1 al 8. Y vamos a hacer la misma como siempre lo hacemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Que el Señor se siga glorificando en nuestra vida a través de su palabra. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La lógica humana, tanto en los negocios como en el área de los deportes, es la siguiente: o sea, si tenemos más, logramos más, ¿verdad? Por eso utilizo esta analogía tanto de los negocios como de los deportes, porque allí se descansa mucho en lo que es los recursos disponibles. En este caso, si un negocio tiene un gran capital de inversión, pues eso le da confianza a los negociantes para decir: bueno, podemos aventurarnos a echar hacia adelante este negocio porque tenemos los recursos. O sea, cuenta con lo que tiene, ¿no? Así mismo sucede especialmente en este tiempo en el deporte profesional. El deporte ha pasado por muchas etapas, ¿verdad? Y el deporte pues es algo que siempre me ha apasionado, y saben muy bien que soy fanático del baloncesto, especialmente de los Lakers, así que yo he sabido perdonar a aquellos que no lo son. Pero en los inicios del deporte estaba lo que se llama el deporte amateur, o sea,
el deporte amateur es que los deportistas se dedicaban por amor a. O sea, no había tanto este sentido de, como ahora, de sacar tanta remuneración económica y ver que se hacen multimillonarios y megamillonarios en el deporte. Entonces, al verlo de esa manera, el amateur pues tenía cierto sentido de lealtad en su franquicia. O sea, si era un jugador de Los Ángeles, pues empezaba en Los Ángeles y moría en Los Ángeles, independientemente de todas las ofertas que venían de otros lugares, porque estaba ese sentido de pertenencia. Lo mismo pasaba en mi país con los diferentes equipos, había lo que se llamaban jugadores franquicias, o sea, tú decías Raymond Dalmau, por ejemplo, en mi tiempo, y decías los Piratas de Quebradilla. Él nunca lo ibas a ver jugando con los Vaqueros de Bayamón o lo iba a ver jugando con los Indios de Mayagüez, él era la franquicia de ese lugar. Me imagino que en el fútbol, que es uno de los deportes más conocidos en mi audiencia, pues también habrán algunos que en aquellos tiempos, como lo fue Pelé, pienso yo, y estoy tocando de oído, era muy fiel en sus equipos en el Brasil. Pero luego eso cambió. Ahora entró el profesionalismo y básicamente el atleta es fiel a él, no es fiel al lugar. O sea, y él tiene unos agentes, unos representantes que son los que le buscan la mejor oferta. Así que ellos no se casan con franquicias, ellos se casan con su bien. Entonces, ¿qué hacen los dueños de la franquicia? Pues lógicamente buscan, si tienen los recursos, buscar los mejores jugadores y entonces tener un Dream Team que básicamente garantiza el campeonato. En la mayoría de los casos sí funciona, pero hay otros casos que muchas veces el tener un Dream Team no ayuda porque entonces viene un asunto que afecta. Está el talento, pero sin embargo no hay el carácter. Entonces los egos comienzan a chocar en ese mismo equipo y el Dream Team se convierte en un Nightmare Team. O sea, en lugar de ser un equipo de sueño, se convierte en un equipo de pesadilla. Porque los egos comienzan a chocar, cada cual quiere lucir y en el caso del básquetbol solamente hay un balón para todos los jugadores. Entonces, ¿por qué hago este contraste, verdad? Porque esa es la lógica del mundo. O sea, si vamos de nuevo al mundo de los negocios, al mundo deportivo u otras áreas, inclusive hasta en el mundo eclesiástico, esa mentalidad ha penetrado. Yo he conocido algunos plantadores de iglesias que, gloria a Dios, han comenzado, como decimos, en cero. O sea, que han llegado con su familia y se han establecido en ese lugar y comienzan a levantar una iglesia en base a los recursos que Dios le va poniendo en el camino. Pero hay otros que no están dispuestos a comenzar una obra si no le das el local, si no le das un grupo de adoración, si no le das un staff. O sea, si no le das todo el equipo, pues ellos no estarían dispuestos a comenzar una nueva obra. ¿Por qué? Porque ellos entienden que se puede lograr más con más. Ahora, vamos a poder apreciar a través de las Escrituras que Dios no funciona necesariamente de esa manera y que el pasaje que tenemos ante nuestra consideración no es un caso aislado, sino que viene a ser lo que se conoce como un paradigma teológico. Viene a ser una forma de proceder de Dios con la humanidad y especialmente con sus elegidos, porque Dios tiene una manera de trabajar para, a fin de cuentas, Él hacer notorio su nombre sobre toda la tierra. Si Dios procediera de la misma manera y basada en la lógica humana, pues no haría a Dios distinto de lo que nosotros somos. Sería exactamente igual que nosotros. Sin embargo, Dios, a través de su pueblo elegido en el Antiguo Testamento, y lo vemos en el Nuevo Testamento con su iglesia, una de las cosas que hace único a Dios en su esencia, en su ser, y que hace que entonces la iglesia sea un ente único y que ese ente único que es la iglesia pues sea la luz en medio de las tinieblas, no solamente con su mensaje, sino que también ha de ser luz por sus acciones. O sea, la iglesia tiene que distinguirse del mundo en que definitivamente su confianza, sus metas, sus expectativas no son las mismas de cualquier organización humana, sino que debe exhibir la grandeza de Dios, no solamente para beneficio de sus hijos y de su iglesia, sino más importante para que el mundo ya tenga esperanza
de que su única alternativa no es basarse en las filosofías y conceptos del hombre, sino poder lanzarse a los brazos de Dios y confiar que aquel Dios que le creó de la nada es poderoso para sostenerle y aún más obrar algo que es para el hombre sumamente imposible, poder salvarse a sí mismo y poder reconciliarse con Dios y entonces estar con Él en la eternidad. Y eso es uno de los principios teológicos. Dios hace más con menos. Y eso pone nervioso a muchos de los que Él llama. Los pone nerviosos. De hecho, ese fue el caso de Gedeón. Para entonces ir al contexto de este pasaje. El libro de Jueces es un libro que trata sobre los desatinos del pueblo de Israel en ese tiempo. El libro de Jueces obedece al contexto donde era un momento oscuro en la espiritualidad de Israel. Ellos pues vivían un ciclo, ¿verdad? Y asimismo está confeccionado el libro de Jueces de forma cíclica. ¿Cuál es el ciclo? El mismo ciclo que vemos hoy día en las personas. Están bien, Dios los ha bendecido, luego esa bendición parece que les produce amnesia, se olvidan de Dios, comienzan a vivir como ellos entienden que deben ser, se convierten en sabios en su propia opinión, le fallan a Dios. Dios entonces por amor tiene que permitir ciertas pruebas en su vida. En este caso, de acuerdo al contexto de Jueces, eran invasiones de pueblos enemigos, o en el caso del libro de Joel, una plaga de langostas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo, una vez que se veía en contra de la pared por causa de todos esos acontecimientos, se acordaba de Dios. La cura de la amnesia son las pruebas. Esa es la cura. De hecho, Dios le había dicho al pueblo a través de Moisés, según lo dice el libro de Deuteronomio, una de las advertencias le dijo: mira, una vez que llegues a la tierra prometida, no te olvides de Dios, no te olvides de mí, porque no vaya a ser que cuando llegues a esa tierra y gustes de los frutos de esa tierra, y gustes de las comodidades de esta tierra, y gustes de todo lo lindo que tengas, te olvides de mí. Que yo fui el que te saqué de Egipto. Yo fui el que te guardé en el desierto. Yo fui el que te traje a este lugar. Así que por lo tanto, ni te olvides tú. Y para las próximas generaciones enséñales que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que, mis queridos hermanos, las bendiciones que hoy tenemos, hoy están y mañana no están. Entre ellas nuestra juventud, hoy está y mañana no está. Nuestra salud hoy está, mañana no está. Hoy nuestra prosperidad económica puede estar, mañana no estar. Pero sin embargo, si nos aferramos a lo inconmovible, siempre vamos a poder superar todos esos cambios. ¿Y qué es lo inconmovible? La roca de los siglos, que es Dios. La fe en Él. O sea, Dios no lo hace porque es un Dios caprichoso y narcisista que quiere toda la adoración. Es que Dios, en su infinita sabiduría, reconoce que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Y que la vida trae muchas situaciones. Hay muchas tormentas en la vida. Hay muchas cosas inesperadas. Pero sin embargo, dentro del carácter sorpresivo de los eventos de la vida, sin embargo, podemos estar aferrados hacia algo que es inmutable e inconmovible, que en este caso es Dios en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Del cual Él mismo dijo que podríamos tener la aflicción, pero confiáramos que Él ha vencido al mundo y que la paz que Él nos deja no es como el que el mundo la da, sino que es una paz que, como bien Pablo luego le añade, sobrepasa que todo entendimiento. Así que Gedeón, en este caso, este personaje que tenemos en el capítulo 7, se movió en este contexto cultural y social de ese patrón del pueblo de Israel. Que repito, ¿cuál es el patrón, el ciclo? Estamos bien, y como estamos bien nos olvidamos del Señor,
como nos olvidamos del Señor, que fue quien nos hizo estar bien, entonces nos damos el lujo de desviarnos de Él, comenzamos a coquetear con los Baales, comenzamos a coquetear con los ídolos. En este caso nuestros Baales son las filosofías que nos alejan de Dios. Comenzamos a embrujarnos con las bendiciones mismas de Dios, en lugar de acercarnos más a Él. Paradójicamente nos aleja. Entonces Dios, como hizo un pacto, y ese pacto es que yo soy su hijo y Él es mi Dios, pues Dios dice, no, yo no voy a dejar que este se me aleje porque se va a perder. Entonces provoca circunstancias que tristemente es la que nos lleva de rodillas delante de Dios. Yo le digo algo, debemos orar, y comenzando conmigo, que cultivemos una vida de relación con Dios, de oración con Dios, de rodillas con Dios, y no sea que tengamos que esperar al tiempo difícil o al tiempo malo, sino que, como dice Eclesiastés, que nos podamos acordar del Señor en los días de nuestra juventud. Y lógicamente el pasaje se refiere a los tiempos de mocedad, pero también yo le aplicaría que nos acordemos en los tiempos que estemos bien, antes de que vengan los tiempos malos, en los cuales no tengamos en ellos que contentamiento. Ahora, Dios es misericordioso, permitiendo todo este tipo de pruebas, y utilizaba personas. Escuche bien, Dios, para llevar sus actos redentores, utiliza personas como usted y como yo. El único perfecto en la gran obra de redención fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero antes de Cristo y después de Cristo, los instrumentos que utiliza tanto para llevar el mensaje como para confrontar al pueblo con el mensaje, y también ser de bendición al pueblo y al mundo, son gente como tú y como yo, que tenemos 50.760 imperfecciones, que tenemos muchas debilidades. En este caso, Dios escogió a Gedeón. Y lo que es sumamente curioso de la elección de Gedeón es que a él se le llama para que emprenda una labor que requería valentía de parte de él, algo de lo cual él carecía. O sea, Dios escogió un cobarde para hacer una obra difícil que requería valentía. ¿Por qué? Porque en el llamamiento de Gedeón, pues precisamente en ese contexto allí habían invadido el pueblo que se llama los madianitas. Los madianitas eran un pueblo que se distinguían porque ellos atacaban las cosechas de los pueblos, o sea, los dejaban en extrema pobreza. O sea, ellos llegaban como esas plagas de insectos que se comían todos los frutos y los dejaban a ellos en pobreza y los dejaban en gran necesidad. Así que entonces los madianitas, Dios permitió que ellos llegaran e hicieran ese trabajo de destrucción para que el pueblo abriera los ojos. Ahora, ¿dónde Dios encontró a Gedeón? En una esquinita trillando el poco trigo que quedaba. Estaba escondido, estaba en una esquina asegurándoselo de él. Y a ese Dios lo llamó. A ese Dios le dijo, mira, vete con esta tu fuerza para librar al pueblo. Qué curioso, porque Gedeón ha pasado la historia y en los estudios teológicos e históricos en cuanto a que era un personaje bien peculiar. O sea, no solamente era lo contrario a lo que Dios decía, que fuera valiente. Él no era valiente. Segundo, él quiso tener muchas confirmaciones de que Dios lo había llamado. Porque las confirmaciones no eran porque él quería servir a Dios. Él buscaba confirmaciones para zafarse de Dios. Y debo decirle que así ocurre hoy día. Muchas personas que sienten y pueden tener una convicción en su corazón de que Dios los está llamando. Este asunto de confirmar no es tanto porque quieren hacerlo, es porque les gustaría buscar la manera de zafarse. ¿Por qué? Porque tienen temor. Y yo puedo reconocer humanamente ese temor, porque servir a Dios es una tarea grande. Servir a Dios ciertamente es algo que nos queda a nosotros demasiado grande, porque no pocas veces en estos 32 años de ministerio yo he dicho, Señor, ¿por qué tú no usaste el ángel Gabriel, que fue el que le habló a María de que iba a concebir del Espíritu Santo? ¿Por qué no utilizaste un arcángel? ¿Por qué tienes que usar a Carlos? Yo tengo 20,000 cosas, yo tengo inseguridades.
Pero Señor, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? La contestación, Dios desde el cielo grita y es por gracia. Porque no solamente no merezco ser salvado, sino que tampoco merezco servirle. Pero Dios toma instrumentos de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. En la elección misma de Gedeón estaba el aspecto de la gracia de Dios. Dios utilizando a alguien que en sí mismo no tenían esas cualidades guerreras, ni tampoco tenía el carácter para enfrentar esta oposición. Sin embargo, Gedeón mismo tenía que descansar en Dios. Porque a través de él iba a hacer mucho. Porque la verdad es que primeramente Gedeón como persona era poquita cosa. Era menos. Todo lo que le he explicado. No era un guerrero, ni tampoco era valiente. Era menos. Pero luego de muchas confirmaciones, él lo aceptó. Ahora, una vez que lo aceptó, pues Gedeón contaba con miles de soldados, miles. Así que en la mente de Gedeón hubiera dicho, bueno, ok, yo no quería hacer esto porque la verdad es que esto es algo que me queda muy grande, esto me provoca temor, pero descanso en que, ok, yo estoy al frente de un ejército grande. Y a lo mejor él hizo así, qué bueno. Es como aquel pastor novato que lo llaman a una iglesia y a lo mejor él tiene sus inquietudes, tiene sus temores, pero alguien le dice, pero no te preocupes porque la iglesia que tú vas a pastorear es grande y tú tienes un staff de 50 pastores y tú tienes un presupuesto de 4.5 millones al año, así que no te preocupes. Y él entonces dice, bueno, yo tengo temor, pero a la verdad es que... Entonces, cuando ve la cuenta del banco, ve 4.5 millones, dice, eso me da tranquilidad. Y ve entonces el staff que tiene un pastor de matrimonio, con un copastor de asistencia de matrimonios, con un pastor de jóvenes, con 3 asistentes de jóvenes, que tiene al de adoración con una mega banda y todos son expertos en música y muchos voluntarios, y ve un edificio grande para llevar a hacer cosas y dice, ok, está bien, tengo temor, pero mira todo lo que tengo para llevar a cabo la obra. Pero entonces imagínense que a ese pastor le pasara como a Gedeón. Que entonces él, tratando de encontrar alivio para sus temores, refugiado en el gran número de soldados que tenía a su disposición, entonces Dios le dijo a Gedeón, no tienes demasiada gente ahí, vamos a cortar gente. ¿Cómo? Yo pienso que Gedeón dijo, pero Señor, suave conmigo, bájale 2. Pero no te bastó con tomar y escoger a un cobarde como yo. Y ahora tú me dices que yo tengo que recortar el ejército. Y el asunto es que tuvo 2 recortes el ejército. 2 recortes. Y lo llevó hasta un número, hasta 300. Vamos entonces a llevarlo eso a un pastor, al pastor del caso hipotético que yo le pongo. Que entonces él acepta el pastorado de esa iglesia con mucho temor, pero sin embargo ve los 4.5 millones de la cuenta de banco de la iglesia, ve el multi-staff, pero de momento ocurre algo y se va a más de la mitad de la congregación. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Eso lo decía un famoso comediante mexicano, ¿verdad? Uno de sus personajes. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y llegan momentos, mis queridos hermanos, tanto los que están presentes como los que me ven a través del canal de YouTube, que Dios nos lleva a eso. Dios nos lleva al momento en que tenemos que preguntarnos, Señor, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Porque primero aceptamos, en este caso, no solamente me refiero a aceptar una asignación pastoral y vocacional. Me refiero también a retos que son propios de la sociedad. Acepto el reto de un matrimonio. Eso es un reto. Es bonito. El noviazgo es lindo, ¿verdad que sí? Es lindo, es el noviazgo. Es bien lindo, sí. Y te casas y es lindo. ¿Quién ha dicho que es feo? No, es lindo. Pero tiene muchos retos. Tiene retos.
Y a lo mejor tú te casaste pensando en que no, pues yo tengo todos los recursos, de hecho, una de las cualidades de los millennials es que no piensan mucho en casarse, pero cuando se casan quieren tener todas las bases cubiertas. Y de hecho eso no es malo, es bueno planificar, pero no se lanzan hasta que tengan todo, no, esto aquí, esto allá, un trabajo, esto aquí, esto allá. ¿Y qué sucede? Se casan y al año pasan cosas que la vida permite y pierden el trabajo, pierden aquello y se hacen un 8. A diferencia de nuestros padres que se casaban empezando con menos. ¿Se acuerdan? Yo he visto ahora muchos que quieren casarse, pero quieren casarse con una casa de 3 pisos, 2 piscinas, no sé para qué 2, 2 cajos. Quieren tener por lo menos unos cientos de miles de dólares en el banco. Y entonces ellos dicen, ahora es que nos podemos casar. Y si Dios te lo dio, San Pedro te lo bendiga, dicen por ahí. Pero los de nuestros tiempos se casaban con mucho amor. Y con mucho amor se casaban. Y entonces comenzaban, como familia, comenzaban en un apartamentito rentado. Y comenzaban por ahí a hacer sus ajustes y comenzaban poco a poco a construir cosas, ¿verdad que sí? Entonces cuando llegaban a una etapa de 10, 11 años de casados, pues mira, comenzaban a participar del fruto de todos esos sacrificios, comenzaban de abajo. Y le voy a decir algo, que bueno, no critico al que Dios le ha permitido comenzar con un pie derecho en muchas cosas, pero por otro lado, te estás privando de unas experiencias que te van a ayudar a valorar lo que eventualmente tengas. Porque comenzaste de abajo. Lo mismo ocurre en las plantaciones de iglesia. Aquellos que han comenzado con solamente su familia y un llamado del Señor, entonces valorizan más la gran familia de la fe que viene como resultado del llamado y de los esfuerzos misioneros que se hacen. Gloria a Dios. Y entonces, ¿por qué gloria a Dios? Porque se aprende algo muy valioso, que es lo de la predicación de hoy, de que Dios hace más con menos. Dios quería enseñarnos a través de esta historia de Gedeón y de otras narrativas que van por esa misma línea, de que nuestra confianza tiene que ser puesta en Dios. Dios no está en contra de que vivamos bien. Lo que está en contra es que pongamos nuestra confianza en esa prosperidad. Dios no está en contra de que tengamos salud. Es que nosotros entonces depositemos toda nuestra confianza en nuestra salud. Dios no está en contra de que nos dé recursos como por ejemplo este bello edificio y lugares que nos podamos reunir. Lo que sí está en contra es que pongamos toda nuestra confianza en las bendiciones de Él en lugar de poner nuestra confianza en Él. Porque todo lo demás es pasajero. Solamente lo que es Dios, su esencia y nuestra confianza en Él, lo que es permanente y que lo que nos va a guardar de todos los sufrimientos, aflicciones y tribulaciones que vienen como resultado de ser una persona viva. Aquí entonces Dios tomó el ejército de Gedeón y le dijo, con estos 300 tú vas a hacer la guerra. ¿Por qué Dios hace más con menos? Primeramente, ¿sabes por qué? Y de todo este principio que voy a dar es que va a desarrollarse todo el mensaje. Dios hace más con menos para simplemente glorificarse. Gloria a Dios. Para Él glorificarse. En el verso 2 del capítulo 7 de Jueces dice, y Jehová dijo a Gedeón, mire eso, ahí está la teología de esto. Aquí está la teología. Dice, el pueblo que está contigo es mucho. Bueno, porque se supone que en la lógica de un ser humano, como dije al inicio, si tengo mucha gente en el ejército, pues le voy a ganar. Le voy a ganar, que aunque sean muchos y sean torpes, pero son muchos. Son muchos. Yo recuerdo que cuando en los torneos de artes marciales que yo participaba de jovencito, no habían divisiones de peso. Eso de que habían algunos torneos que sí, habían otros torneos que no. O sea, habían unos torneos que tú podías pesar 100 libras mojadas y te echaban un contendiente de 200 libras.
Eso te estoy hablando de que eso era en los tiempos, pero no tanto, por favor. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? A veces la confianza de muchos decían, espérate, yo peso 220 libras y me echaron un muchachito de 100, este me lo voy a comer vivo. ¿Y saben qué? Ocurría el síndrome David. Lo vi muchas veces. A David le echaron Goliat y el que terminó sin cabeza fue Goliat, no David. Y yo vi muchos que confiaron en que, este muchacho de 100 libras, ahora voy, y el que terminaba en el piso era el otro. Porque no siempre la lógica esta de que más es más. A veces menos es más. Y en cuanto a la fe en el Señor, este pueblo, Él le dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. De eso es lo que Dios nos quiere cuidar. Nos quiere cuidar de que nosotros desviemos nuestra mirada de Él para ponerla en nosotros. Debe decirle, es bueno tener una autoestima saludable. Yo no soy de los que creo que uno tiene que estar pensando de sí mismo como una basura para ser un cristiano espiritual. Eso yo no lo creo. Inclusive lo rechazo en muchas de las exposiciones de algunos que hablan de mucha humildad, pero ellos no son muy humildes. Hablan de mucha humildad, pero donde viven no es muy humilde. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? En la vida, mis queridos hermanos, o sea, Dios nos permite a nosotros llevarnos a este punto de que entendamos que no somos nosotros, mis queridos hermanos. No somos nosotros. No podemos decir mi mano me ha salvado. No son mis conexiones, no es mi habilidad, no es... Es bueno, como les repito, tener una buena autoestima. Nosotros no somos una basura. Nosotros somos escogidos por Dios. Y más que nada hemos sido creados a su imagen y semejanza. No somos cualquiera. Somos nación santa. Pueblo adquirido que por Dios. Tenemos un valor. Pero ¿saben algo? Esto es simplemente nuestra identidad. Pero lo que realmente hace que brille esa identidad es nuestra dependencia de Dios. Si llegamos a esto, y especialmente a los que quieren servir en el ministerio, hermano, si usted cree que usted va a llegar al ministerio y va a ser exitoso porque es el gran teólogo, y usted confía en que usted es un gran teólogo, debe decirle que usted no va a durar ni 3 meses en esto. Si usted cree que es porque es el hombre más simpático, no va a durar ni 2 meses en esto. Usted sabe cómo se persevera y se puede lograr llegar a la meta, como dijo el apóstol Pablo, puestos los ojos solamente en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios hace más con menos para Él glorificarse. ¿Por qué se glorifica? Porque primeramente dependemos de Él. O sea, eso es lo que realmente Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 15 que separado de mí, ¿qué pasa? Nada podemos hacer. Y yo le añado a eso, tampoco nada podemos ser. Todo lo que somos lo dependemos de nuestro Creador. Esto no solamente es teológicamente correcto, sino que es lógicamente correcto. Si Él me creó, yo soy un ser humano, tengo mis limitaciones, por lo tanto, me tengo que aferrar hacia lo infinito, hacia lo eterno, hacia lo que es mi Padre Celestial para poder lograr los propósitos en esta tierra. Yo no puedo vivir sin Él. Yo no puedo vivir sin sus recursos espirituales, porque nos vamos a ver en esta vida que tenemos que hacer muchas veces más con menos. Va a limitar la visión de una iglesia o de lo que Dios le ha llamado, porque cuando cuenta dice, ay Señor, voy a levantar una iglesia y lo que tengo son 3 hermanos y 2 gatitos. Y dicen miau. No se puede. ¿Por qué no se puede? No, porque somos muy pocos. Somos muy pocos. Okay. Aquí no hay que contar la gente. Ahí, primero lo que tú tienes que examinar es si tú tienes un llamado de Dios. Dios no cuenta, Dios pesa. Y lo primero que tenemos que tener en consideración es, ¿Dios me llamó? Pues yo no cuento.
Yo no digo 1, 2, 3 y con eso cuento, no. Tú me llamaste, contigo yo tengo ventaja, gloria a Dios. Nosotros lo que tenemos que buscar es si Dios nos está respaldando lo que vamos a hacer. Si Dios te está respaldando en eso que tú tienes planes de hacer, Dios va a hacer más con menos. Pero es si Dios te está respaldando. No es si es un anhelo, no es si es un antojo, no es si es un capricho. Si es algo que realmente Dios está en el asunto, aunque tú veas poco, Dios va a hacer mucho con eso. Es como en el caso cuando Dios llamó a Moisés. Dios llamó a Moisés para hacer una gran obra y el mismo Moisés le dijo, bueno, y cuando yo me acerque a Faraón y yo le diga quién me llamó, ¿y qué digo? Y él le dijo, pues yo soy el que soy, te manda, pero es que yo no tengo nada. Y entonces Dios le dijo, ¿qué tú tienes en tu mano? Dijo, una vara, pues con eso vas a ir, porque yo hago más con menos. Pero Señor, es que yo soy tartamudo. Sí, yo lo sé, pero te voy a poner a alguien que hable contigo, que hable por ti. Pero yo hago más con menos. Jeremías fue llamado por Dios. Y él le dijo, Señor, yo soy niño, yo no sé hablar. Y él le dice, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Yo hago más con menos. Y en los evangelios, en Mateo capítulo 14, verso del 3 al 21, que se repiten los 4 evangelios, la multiplicación de los panes y los peces. El Señor estaba con esa multitud y esa multitud llevaba mucho tiempo y tenían hambre. Y el Señor entonces le pregunta a los discípulos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta gente? Y claro, vino entonces la sugerencia lógica. Escuche la sugerencia lógica del ser humano. Despídelo, Señor. Que se vaya cada uno y vaya después a comer a Burger King por ahí. En el Burger King de los tiempos eso. No sé. Pero déjalos que ellos se las arreglen por su cuenta. No teniendo en consideración que a lo mejor ellos no tenían ni los recursos económicos y tampoco podían protegerse de los posibles peligros que iban a tener en el camino de regreso. Y el Señor lo mira así. Y otro le dijo, Señor, tenemos unos cuantos denarios y eso no es suficiente para alimentar a toda esa gente. No se da cuenta que siempre la lógica del ser humano, tenemos menos, no podemos hacerlo. Hasta que uno dijo, Señor, hay uno que tiene unos cuantos peces y unos cuantos panes. Y él le dijo, pues dame eso acá, dame eso acá. Y dile a ellos que se sienten ahí, se acuesten, que yo me voy a encargar de eso. Y Dios tomó de esos pocos panes y de esos pocos peces, los multiplicó a 5,000. Dios hizo más con menos. Dios hace más con menos para glorificarse porque nos quiere enseñar a confiar en Él. Gloria a Dios. Déjeme decirle, hermanos que están aquí, en su carácter particular como familia, cultive su relación con Dios, crezca espiritualmente. Y cuando vengan los retos de la vida, recuerde que Dios hace más con menos. A lo mejor usted verá pocas cosas. Hasta en usted mismo dirá, no, es que yo no tengo tantos recursos, no tengo tanta educación. Dios hace más con menos. A lo mejor para emprender inclusive una empresa porque usted quiere ser laborioso, Dios hace más con menos. Créale a Él, bendito sea su nombre. Créale a Él. Para comenzar un ministerio, no cuente antes de entrar. No vaya a ser que le pase como a David cuando censó el pueblo. No. Usted lo que tiene que preguntar, Señor, ¿tú me llamaste? Y él dice, sí. Ah, pues está bien, olvídate. Pues si tú me llamaste, yo me tiro. Porque la fe es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Si usted me pregunta, ¿qué has aprendido, Carlos, en 32 años? Precisamente que Dios hace más con menos. Yo nunca he comenzado una iglesia con miles de dólares ni con 50,000 personas, nada de eso. Casi siempre, en la mayoría de los casos, mi esposa puede afirmar eso aún con la máscara puesta. Yo pedí ayuda y me decían, Carlos, no hay nada. Okay. Mi esposa me decía, Carlos, fuiste allá.
¿Pediste support para esto? ¿Qué te dijeron? La típica contestación bautista, no hay. Ok. Entonces nos sentábamos así. Ella me miraba, pues vamos a seguir, ¿verdad? Yo, sí, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué hacíamos? Orábamos. Este testimonio se lo voy a compartir. Este es de los inicios de mi ministerio. Inicios. Comenzando en el ministerio, yo entiendo que el Señor me enseñó esta regla. Para el tiempo que yo comencé en el ministerio no es como ahora. Antes la vieja escuela era bien hardcore. ¿Qué era la vieja escuela? Pues que tú te tenías que irte full time aunque no hubieran recursos. Así era. Básicamente, Dios te llamó, pues Carlos. Pero yo tengo, no, pues renuncia a eso y tírate. Así era antes. Así era. No estoy diciendo que era bien, que era mal. No estoy diciendo que los que estén empezando ahora con recursos estén mal. No estoy diciendo eso. Pero es que era así. Y recuerdo que nuestra primera actividad era con unos misioneros norteamericanos para levantar esa obra y precisamente era para el tiempo de Navidad. Nosotros no teníamos nada para decorar. Lo que hicimos fue que pusimos una línea de luces, ¿te acuerdas de esas? Yo no sé ni dónde se compraron esas luces que atraían más mosquitos que gente. Porque había una de mariposas, muchachos, eso era una cosa terrible. En Puerto Rico tú ponías una bombilla de eso está lleno de mariposas. Y vinieron un grupo misionero de los Estados Unidos y entonces hicieron un outreach. Vino unas cuantas personas allí. Y yo recuerdo que semanas antes, como yo estaba por dejar lo que era que me producía ingresos a mí, que yo tenía unas escuelas de artes marciales, yo las tenía, más me estaba terminando de estudiar en la universidad, pero ya había tomado la decisión de lanzarme al ministerio así, ¡pum! ¿Y qué sucede? Yo necesitaba unas cositas para yo pues, poder desempeñarme. Y recuerdo que yo le pedí a Dios, y dije, Señor, necesito unos libros, porque yo necesitaba unos libros para seguir aprendiendo Biblia. Para ese tiempo no había nada online, por amor a Dios. Estamos hablando de los tiempos de Jurassic Park. No había. Lo que teníamos solamente era la librería, que era la Piedra de Oreb, que estaba allá en el pueblo, ¿te acuerdas? Y ese señor era muy amable conmigo, me guardaba los libros en una envoltura plástica, ¿te acuerdas? Y me los ponía en layaway. Yo le daba de pesito en pesito y compraba los libros. Mis primeros libros de teología yo los compraba así ahí. ¿Y qué sucede? Yo le pedí a Dios, pues Señor, necesito unos comentarios bíblicos. Como ya yo no voy a estar entrenando y no puedo ir al gimnasio, pues necesito un banquito de pesa, me acuerdo. Un banquito sencillito, porque me gusta cultivarme, ¿ves? Porque mi esposa diga, oye, qué tremendo. Entonces, y también pues le pedí como un dinerito extra para unas cositas que necesitaba. El asunto es que se las pedí al Señor. Yo le voy a decir algo, yo creo en un Dios que escucha oraciones. No todas me las concede, pero hay unas que sí, y yo le voy a dar fe por esto. Yo lamento que algunos ministros creen que esto es ser carismático. Yo creo que esto es ser bíblico, creerle a Dios. Y recuerdo que yo le pedí a Dios. ¿Qué pasa? Sucede que aparecieron los libros porque me los regaló un ministro que tenía una distribuidora de libros. Me los regaló. El banquito me los regaló un familiar mío. Y yo, qué bueno. Y lo otro apareció y yo dije, Señor, ya me lo diste, tremendo. Yo estaba contento, Dios me suplió. Pero ese día el misionero bautista que terminó, me acuerdo que él me llamó aparte. Y aparte de ellos, perdone la redundancia, de haber ministrado a la iglesia, a la obra que estamos comenzando, él me dice, Carlos, nosotros antes de venir acá estábamos orando por ti. Y yo no sé cómo tú puedas entender esto, pero el Señor nos dijo que te diéramos esto y me lo puso en el bolsillo. Yo le había pedido al Señor $500 porque precisamente eso era el dinero que yo necesitaba para comprar las cositas que a mí me hacían falta. Y él me dijo, le voy a decir algo, Carlos, no sé cómo tú lo interpretes esto, pero sabes algo, Dios va a sostenerte. Confía en Él, porque tus oraciones han llegado a Él. Yo no había hablado con Él nunca.
Cuando yo abro el sobre, eran $500. Con eso abrí mi primera cuenta de banco y me casé. ¡Wow! Yo no sé quién fue más loco, yo o mi suegra, que me permitió casarme con su hija en ese ambiente. Pero con eso yo abrí mi primera cuenta bancaria. Yo tenía recién casado $500 en el banco. Pero ¿saben algo? Dios me enseñó. Confía en mí, Carlos. Y es una lección que ha ido acompañándome en todos estos años y se lo quiero compartir. Créale a Dios, bendito sea su nombre. Dios hace más con menos, bendito sea su nombre. Dios se glorifica cuando dependemos de Él. Esos 300 iban a hacer grandes cosas, no porque en esos 300 hubiese la grandeza, sino en la grandeza descansaba en aquel que llamó a esos 300. Lo segundo, que Él se glorifica para manifestar su poder. Allí el poder iba a ser manifestado no solamente con el pueblo de Israel en la liberación, sino también en los madianitas, que iban a ver que ese pobre ejército, sin embargo, los iba a derrotar. Así como ese pobre pastor de ovejas derrotó a un gigante, así como ese hombre débil en una cruz salvó a una humanidad. Porque Dios hace más con menos. Los que veían a Jesucristo crucificado, semidesnudo, ya débil, después de toda esa sangre perdida y toda esa debilidad, en esa debilidad Él salvó una humanidad. Porque Él es Dios. Hace más con menos. Por eso para muchos el evangelio es locura. Dicen, pero ¿cómo es posible que se salve una humanidad por un hombre que murió en un madero? Porque primeramente Cristo es Dios, y segundo, lo que es lógico para el hombre, lo que es sabio para el hombre, es una locura para Dios. Amén. Dios nos ha salvado por el poder del evangelio. Y entonces Él se glorifica exponiendo su poder. Yo creo, mis queridos hermanos, si hay algo que la iglesia de hoy debemos pedir, no solamente por nosotros, sino la iglesia en general, que pueda tener la expectativa de ver el poder de Dios. La iglesia de hoy es demasiado natural. Le voy a decir algo, más espiritualidad ocurre en un club rotario que en una iglesia. Yo creo que se toman decisiones más espirituales, más de fe. Yo he visto a veces más fe en gente no creyente que gente creyente. Esto es increíble. Ahí viene el asombro de como cuando Jesucristo vio a un centurión y dijo, wow, tú me crees, wow. Y sin embargo en Israel no había hallado tanta fe. Y veo la mujer, aquella cananea y todo ese tipo de cosas. Y yo mismo lo digo hoy, ¿qué pasa con los teólogos que lo creen? Que debaten entre ellos y comienzan a buscarle las 5 patas al gato. Sin embargo, al momento de creerle a Dios, ¿dónde está esa teología? ¿Dónde está esa teología con poder para levantar iglesia? ¿Dónde está esa teología con poder para mantener iglesia? ¿Dónde está? En mi país dicen que con la boca es un mamey. Dios nos ha dado toda esta hermosa teología para creerle a Dios. Para que podamos ver el poder de Él manifestado en ¿qué? En convirtiendo a los ateos, en convirtiendo y dándole consuelo a aquellos que se encuentran en necesidad. En viendo una iglesia que en medio de una pandemia está gozosa. En poder ver a un mundo, pueda ver a una iglesia que se amen, que no salgan agrediéndose verbal ni físicamente, sino amándose. Ahí está el poder de Dios manifestado. Y Dios se glorifica allí. Y creo que hay que aprender a depender mucho de Él. Y por último, no menos importante, mis queridos hermanos, Dios hace más con menos para glorificarse, porque a través de ellos nos da la victoria. El pueblo aquí venció. ¿Por qué? Porque de la misma manera que venció David. Yo no vengo con espada y con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre del Señor. Como así Josué, que fue hacia la conquista de Jericó,
Y un ángel con una espada desenvainada a la víspera de esa conquista se le apareció y le dijo: mira, yo no estoy ni contigo ni con ellos, yo soy el que te manda. Y te voy a decir algo, te estoy preparando porque, en otras palabras, lo que tú vas a hacer allí no va a ser porque tú entras con un ejército, porque las instrucciones que Dios le dio a ellos no fueron las de un ejército, eran darle vueltas a eso que se iba a caer. Jericó trató de protegerlo de ellos lo mejor que pudieron. Pero ante el propósito de Dios y un pueblo que lo obedece, se caen todas las murallas. Dios da la victoria, porque Dios hace más que con menos. Mis queridos hermanos, para ir culminando, entendamos que primeramente así Dios, en la persona de Jesucristo, en debilidad y ante los ojos humanos, como siendo alguien menos, conquistó el pecado, lo venció en la cruz del Calvario, venció las potestades, como bien dice el apóstol Pablo en los Colosenses, y más que nada nos reconcilió con Él. En un acto de debilidad y hasta confuso para la mente humana, hizo mucho, que hasta el sol de hoy sigue impactando nuestras vidas y nuestra humanidad. Recordemos que un puñado de hombres que le creen a Dios conquistan más que una multitud que no le cree. Y por lo tanto, con esa misma confianza vamos a comprometernos a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio a toda persona, para que vengan a la fe y a la convicción de lo que hoy gozamos, que Jesucristo es el Señor. Y en cuanto a nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, Dios hace más con menos. ¿Qué? Dios hace más con menos. El tamaño de una iglesia, gloria a Dios por las iglesias que son numerosas. No quiero que nadie luego vea este video y diga que envidioso ese pastor. Eso es lo que pasa, que como no tiene 1000 personas, pues es un envidioso. No, yo no tengo envidia de esas cosas. Yo he sabido lo que es estar en un lado y en el otro. No es eso. Es que he aprendido que muchos de nosotros descansamos en eso, en nuestros recursos, en lo que vemos. Y Dios sí nos da todas estas cosas. Y si Dios nos permite crecer numéricamente, yo lo que le pido a Dios, que eso no comprometa nuestra salud espiritual. Que no vaya a ser que luego que crezcamos se nos vaya esta sencillez del inicio de esta obra. Que entonces crezcamos y digamos: wow, ahora somos la iglesia hispana más grande, todo esto. Y el día que digamos eso, ay Dios mío, yo digo: Señor, empezó el conteo regresivo de la destrucción de esta iglesia. Ahora, si crecemos y mantenemos ese corazón como desde este inicio de esta iglesia, Señor, una iglesia sencilla que adora a un Dios extraordinario. Mantener los pies bien en el piso y los ojos en los cielos. Porque los ministerios se han destruido cuando han creído que el imperio que ellos han formado es la causa de esa bendición. Y no es esto. No es el predicador, no es la localización, es el Dios que nos ha llamado a hacer la obra. Bendito sea su nombre. Y recuerde, en el carácter particular, Dios hace más con menos, Dios le cuida a usted, Dios le ama, Dios le ha escogido, usted es un hijo y una hija de Él, y nada ni nadie le podrá arrebatar de la mano de Él. Gloria a Dios. Eres bueno,